Es una antigua tradición, una hermosa tradición, dedicar algo de tiempo, el sábado santo, en la mañana, primera hora de la tarde, a acompañar a la Santísima Virgen, a hablar con ella, a escucharla a ella, a fijarnos en ella. Porque ella fue, a su manera, protagonista también en aquella primera Semana Santa de la historia. Naturalmente ella no era Dios, fue su Hijo el que murió en la cruz, su Hijo Dios verdadero, hombre verdadero, su Hijo fue el que nos redimió, el que nos salvó, pero ella era su madre. Además, la situación que vivimos, la pandemia que llevamos ya más de un año con ella, aunque no sea igual de dura en un sitio o en otro, ha hecho que muchas personas que han sufrido la propia enfermedad o que han visto a sus seres queridos padecerla, incluso morir, muchas personas que han perdido su trabajo y que su situación económica es peor que la que había antes de esta catástrofe, muchas personas se han preguntado, ¿para qué sirve todo este sufrimiento? Se han preguntado cómo afrontarlo. Se han preguntado dónde está Dios. ¿Por qué Dios permite? No digo que le hayan culpado a Dios de lo que está pasando, pero sí se han hecho la pregunta de por qué Dios lo permite. Es posible incluso que alguno se haya alejado de Dios, aunque me consta que también hay otros que han visto cómo tantas cosas se derrumbaban, tantos diosecillos, ídolos, caían por los suelos y eso les ha llevado a acercarse a Dios. Por eso yo creo que es especialmente importante en este año fijarnos en la Santísima Virgen y fijarnos en ella desde una perspectiva teológica, pero también mística. La perspectiva de María como corredentora, como la que colabora en la redención. Es San Pablo el que dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Es evidente que Cristo nos salvó y su sangre fue suficiente, pero también quiso asociarnos a esa redención. Quiso que colaboráramos con Él en esa redención, que fuéramos, cada uno de nosotros, corredentores. El anciano, el enfermo, el que llora porque ha perdido a alguien, el que se encuentra en una situación de crisis económica, tantos y tantos problemas. Todo eso tiene un valor. Naturalmente tiene un valor si lo unimos a la cruz de Cristo, a la redención de Cristo. Es decir, podemos sufrir y amargarnos, podemos sufrir y no entender el porqué y no sacar nada de eso. Pero podemos sufrir con Cristo, unidos a Cristo, y colaborar con Él en la redención del mundo y en la redención de los nuestros. Podemos ser corredentores. Y María, la Santísima Virgen, la Madre de Jesús, nuestra Madre, es la primera de esos corredentores que todos estamos llamados a ser. Por eso quiero fijarme en esta meditación de este Sábado Santo. Quiero fijarme en María al pie de la cruz, escuchando las palabras de su Hijo. Ella escuchaba. No hay constancia de que hablara nada. No sé si dijo algo, si le dijo algo a San Juan, si le dijo algo a las otras mujeres que estaban con ella. No hay constancia. Pero sí, ciertamente podemos estar seguros de que escuchaba. Le había presentado el Evangelio antes en varias ocasiones diciendo que guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, meditaba sobre ellas. María escuchaba. Y desde luego, María sentía, María sufría, María lloraba. No sabemos si en algún momento gritó cuando murió su hijo. No era su estilo, pero sí
sufrió. A ella no le clavaron en ningún madero. A ella no atravesaron su costado con una lanza. A ella no la habían flagelado. No la habían coronado de espinas. Pero se cumplía la profecía del anciano Simeón, hecha cuando ella y San José presentaron al niño Jesús en el templo. A ti, mujer, una espada de dolor te atravesará el alma. No el cuerpo, el alma. María corredentora. María que escucha, María que sufre y María que nos enseña. Y nos enseña cómo tenemos que sufrir, cómo tenemos o cómo podemos darle un valor, sacar un partido de ese sufrimiento que amenaza con destruirnos, con arrasar nuestra alma, con dejarnos devastados. Primera palabra de Cristo en la cruz. Le están insultando, le están provocando. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y Jesús no se queda callado. Jesús responde, pero no se dirige a los que le insultan con una maldición, con una advertencia. Se dirige al Padre. Perdónales que no saben lo que hacen. Jesús, nuestro abogado. Y María lo escucha. Ha escuchado todo. Ha escuchado los gritos, los insultos, las blasfemias de aquel coro que como una tragedia griega rodea a Cristo y se convierte en su última tentación o en su penúltima tentación. Ha callado. Y ahora escucha a su hijo pedirle al Padre que les perdone. ¿Y ella qué dirá? ¿Qué dirá? En silencio. ¿Qué dirá? Dirá de perdonarles nada. Son unos asesinos. Son crueles. ¿Cuánto están haciendo sufrir a mi hijo? Nada de perdón. Justicia. No digo venganza. Imposible que eso estuviera en el corazón de la Inmaculada. Pero sí, justicia, justicia. Oye a su hijo que les perdona y que es su abogado defensor. ¿Y ella qué dirá? En su interior, ¿qué le dijo al Padre? No tengo la menor duda de que se unió a la súplica de su hijo. Y también ella dijo, Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. El hijo perdona, la madre perdona. Mérito inmenso, infinito, el del hijo. Mérito extraordinario, el de la madre. Porque si es difícil perdonar cuando te hacen daño a ti, quizás sea más difícil perdonar cuando le hacen daño a un hijo tuyo, alguien a quien tú quieres mucho, alguien al cual has dado la vida y por el cual darías la vida. María se convierte así, en ese momento, en nuestra abogada. Lo decimos en las letanías. Consuelo de afligidos, auxilio de cristianos, abogada nuestra, refugio de pecadores, abogada nuestra. María es nuestra abogada, porque desde aquel momento ella se unió a su hijo como nuestra abogada, se unió al abogado que intercede por nosotros permanentemente ante el Padre, convirtiéndose en aquella que, a pesar de que le hacemos sufrir con nuestros pecados, y a pesar de que nuestros pecados hacen sufrir a su Hijo, no deja de interceder por nosotros, pidiéndole a Dios, perdónales, que no saben lo que hacen. Es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a imitar, es un consuelo para nosotros, pero es un ejemplo.
Cuando te hacen daño, tienes que perdonar. Jesús nos lo pidió. Pero cuando te hacen daño en un ser querido, cuando le hacen daño a él, es mucho más difícil perdonar. Ahí tienes a María como ejemplo. María, que como su hijo dice, Padre, perdónales, no saben lo que hacen.